Hola cabrones, yo soy Pokegamer919 y en este vídeo yo les traigo una creepypasta Pokémon creada por mí mismo. Es lo único que tengo, todas las oportunidades de ser feliz junto a un Pokémon o a un humano se han ido, y todo, por ser débil y cobarde. Bueno, creo que alguien me está escuchando, le contaré mi historia. Yo soy un Riol, más bien era un Riol, que un día paseando con mi madre y mis hermanos me perdí en el bosque de Tusto. Estuve allí por días, semanas, vagando por todos lados en ese frío y oscuro bosque. Si me acercaba a un Pokémon salvaje me atacaba. Creían que era una amenaza. Mi único alimento eran las bayas que dejaban entrenadores torpes o Pokémon salvajes después de que ellos comieran. Ya habían pasado unas 3 semanas desde que me perdí en el bosque, y en eso encontré a un pequeño Shinx, que al parecer, también estaba asustado y parecía perdido. Yo me acerqué a él, y empezamos a hablar, y me dijo que se había separado de su manada porque no le gustaba cómo lo trataban y quería estar solo. Él me ofreció bayas, y yo le ofrecí unos pocochos que me encontré, y a lo largo del día nos volvimos amigos, teníamos muchos gustos en común. Pasaron unos cuantos días, y él me dijo que si quería salir del bosque, para viajar por toda la región de Sinnoh, para conocer nuevos lugares, nuevos amigos, y más cosas. Yo le dije que sí. Me arrepiento, él fue mi mejor amigo, pero si no me hubiera ido con él tal vez mi madre me hubiera encontrado, pero en fin, salimos del bosque y ahí comenzamos un largo tramo en la región de Sinnoh, viajamos por toda la región, incluso por el mar en ayuda de otros Pokémon, y así estuvimos unos 3 años, viajando por todos lados muy felices. Un día él me propuso ir al Monte Corona donde sabíamos que habían Pokémon muy fuertes, pero queríamos seguir explorando, así que acepté. Esa fue otra de las decisiones más estúpidas que tomé en toda mi vida. En fin, nos embarcamos directo al Monte Corona, y cuando en una de sus entradas, sentí algo muy raro, que me daba mucho miedo, y en eso Luxio, en eso Shinx ya había evolucionado en un Luxio, me dijo: ¿Estás seguro que quieres entrar? Yo le respondí que sí, aún me arrepiento. Bueno, entramos al Monte Corona, y era un lugar frío y oscuro, lleno de Golbats y más Pokémon pequeños. En ese tramo Luxio me dijo que si quería tratar de llegar a la cima de la montaña, yo acepté, y seguimos marcha arriba. Era un camino muy difícil, que nos costó mucho seguir, y en uno de los pisos más altos de la montaña empezamos a escuchar pisadas, y nos asustamos. Miramos a ver, no era nada, seguimos avanzando y de repente enfrente de nosotros se nos aparecieron 3 Sneasels que nos empezaron a atacar. Fue una dura batalla, pero como yo era de tipo lucha acabé con 2 casi sin mucha dificultad, y Luxio se encargó del otro. Seguimos avanzando, y un poco después encontramos cerca de 5 Sneasels más acompañados de unos 10 Weavils, que empezaron a darnos una enorme paliza. Después de combatir un rato, los Weavils empezaron a destrozar cruelmente con sus garras a mi mejor amigo, Luxio. Yo quedé paralizado, ver cómo salpicaba la sangre de mi mejor amigo en mi cara. Ese fue el peor momento de mi vida, y cuando estaban seguros de que mi compañero estaba muerto, se acercaban a mí. Un Weavile me rasguñó en la cara con sus afiladas garras y en eso caí al suelo, y cuando ese Weavile se acercaba para seguir torturándome algo golpeó a ese Pokémon con tal fuerza que escuché como las articulaciones de ese Pokémon se rompían. Cuando me di cuenta un Blaziken, un Monferno, un Emboar y un Torterra, acompañados de un humano empezaron a defenderme. Solo vi como esos Pokémon terriblemente fuertes acababan con los Weaviles y los Sneasels como si fueran insectos. Unos 3 Weavils quedaron totalmente heridos, con las articulaciones totalmente deshechas, y los demás huyeron por miedo a que les pase lo mismo. Después de esa masacre, yo miré el cuerpo deshecho de mi amigo Luxio y rompí en llanto. No lo podía creer. Al ver eso, el humano me propuso: Ven conmigo, te prometo que tendrás nuevos amigos y serás muy feliz. También serás fuerte como estos Pokémon que me acompañan. Yo, sin más remedio y con temor a que esos Pokémon regresaran, les dije que sí.
Después de ese terrible suceso, yo en compañía de ese entrenador y más Pokémon, viajamos alrededor del mundo. Él nos trataba muy bien, pero lo único que no me gustaba de él es que nos obligaba a entrenar mucho, nos sobreexplotaba, pero estaba seguro que quería que fuéramos fuertes. Pasaron unos años, y ya había evolucionado en un Lucario, era muy fuerte y con esos otros Pokémon hacía un equipo casi invencible, y ya era muy amigo de ese humano. Un día, fuimos a la casa de ese entrenador, y tomó una Pokéball, y después nos llevó a un bosque abandonado. En medio de la nada, yo sentía que algo malo iba a pasar, pero traté de tranquilizarme. Después, el humano sacó de la Pokéball a otro Lucario y nos dijo: Es la hora de demostrar quién se merece ser mi compañero, solo el más fuerte lo logrará. Esta es una prueba que le hice a todos mis Pokémon, y ahora mis Lucarios, es su turno. Yo me rehusé, pero ese tío me dijo que si no lo hacía los demás Pokémon me ahorcarían hasta que muriera. En fin, comenzó una terrible batalla, una de las más difíciles de mi vida. Estaba muy pareja la batalla, pero ese Lucario usó terremoto, yo no me podía mover, y luego me lanzó una esfera aural. Ahí terminó todo. Luego el humano se empezó a reír y me dijo que creyó que yo era más fuerte, pero se equivocó. Después nos dio una máxima poción a mí y al otro Lucario, y en ese momento le dijo a los otros Pokémon: Vamos pues, que ya saben qué hacer. Los demás Pokémon empezaron a atacarme con ataques tipo fuego, los cuales eran devastadores para mí. Así seguimos un buen rato y yo con mis últimos esfuerzos hice un terremoto, y después hice un movimiento muy poderoso, onda psíquica, con lo cual derroté a 4 enemigos. Después, con todo mi ira y fuerzas, hice una esfera aural, pero esta era rara, era de color negro. Bueno, esta esfera se la lancé al último enemigo que quedaba en pie, el otro Lucario. La esfera lo golpeó y le atravesó el pecho. Después el humano empezó a aplaudir y dijo que eso es lo que esperaba de mí, que sacara mi ira y mi rencor y lo desarara. Luego me dijo, únete a mí ahora. Yo no le respondí, solamente le hice un gancho alto y escuché cómo se rompieron los huesos de su cuello. Después de eso solamente me marché. Y esa es mi historia, la historia de un pequeño Ryolu que perdió a su familia, vio morir a su mejor amigo, y lo traicionaron sus mejores amigos, pero gracias a eso ese pequeño aprendió que para sobrevivir en este mundo lo único que se necesita es fuerza, mucha fuerza. Los demás Pokémon empezaron a atacarme con ataques tipo fuego, los cuales eran devastadores para mí. Así seguimos un buen rato y yo con mis últimos esfuerzos hice un terremoto, y después hice un movimiento muy poderoso, onda psíquica, con lo cual derroté a 4 enemigos. Después, con todo mi ira y fuerzas, hice una esfera aural, pero esta era rara, era de color negro. Bueno, esta esfera se la lancé al último enemigo que quedaba en pie, el otro Lucario. La esfera lo golpeó y le atravesó el pecho. Después el humano empezó a aplaudir y dijo que eso es lo que esperaba de mí, que sacara mi ira y mi rencor y lo desarara. Luego me dijo,